¿Alguna vez han preguntado por qué hay tantas metáforas y refranes que mencionan al viento? Como las palabras se las lleva el viento o el viento está a mi favor. Mucho vuela el viento, pero más el pensamiento o contra viento y marea. También no se puede ir en contra de la corriente. Bueno, esa no tiene la palabra viento, pero es obvio a qué me refiero. En fin, hay muchas frases que utilizan la palabra viento. De modo positivo o negativo, todos los refranes se refieren al viento como una fuerza que hay que seguir o combatir. Pero, ¿qué es esa fuerza que no vemos, pero sentimos? Y que a veces incluso escuchamos. ¿De qué está hecho el viento? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Y qué tipos de viento existen? ¿Podría haber viento aquí? Si quieren conocer todas las respuestas a estas preguntas, acompáñenos en el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy queremos responder muchas preguntas sobre el viento, pero empezaremos con la más básica. ¿De qué está compuesto el viento? La respuesta es simple: de aire, o mejor dicho, de corrientes de aire. Estas corrientes se producen en la atmósfera y aunque no haya una ciencia específica que estudie solo a los vientos, tenemos a la meteorología, que estudia todos los fenómenos naturales que ocurren en la atmósfera. Ojo, naturales. No me refiero al viento producido por un ventilador como este. Ahora, para la meteorología hay 3 tipos de viento y se diferencian por su duración. Los que duran periodos cortos de tiempo se llaman ráfagas. Esto es menos de 1 minuto. Los que tienen una duración intermedia, digamos de 1 minuto o más, se llaman turbonadas. Y los vientos de duración larga tienen varios nombres, porque en realidad hay muchos y se diferencian por la fuerza con la que se manifiestan. Por ejemplo, tenemos a la brisa suave y también al tifón violento dentro de los vientos de larga duración. Esta fuerza con la que algunos vientos se movilizan siempre fue muy respetada y hasta temida por los marinos. Tanto así que en la mitología de varias culturas antiguas existe un dios específico solo para el viento. Conozcamos un poco más. En la mitología griega habían 4 dioses principales del viento. Cada uno correspondía a un punto cardinal. Bóreas era el norte, Noto el sur, Euro el este y Céfiro el oeste. Estos dioses del viento eran conocidos como los anemoi o dioses buenos, pero también habían dioses malos del viento. En la cultura romana, estos dioses eran los venti. En Japón estaba el dios Fujin y en la mitología nórdica estaba, este es un poco más difícil, Njoroder o algo así. Aunque estos dioses eran parte de las creencias culturales de la época, en realidad las personas sí tenían un interés genuino por saber qué era el viento y mientras más lo estudiaban, más lo iban aprovechando. Por ejemplo, en los años 300 a.C. lo usaron para hacer funcionar hornos.
y después de los años 600 después de Cristo, lo usaron para hacer molinos de viento. Así que lo utilizaron aún sin saber qué era. Y no fue sino hasta los años 1600 cuando un italiano hizo la primera descripción científica del viento. Su nombre era Evangelista Torricelli y dijo lo siguiente: los vientos son producidos por diferencias en la temperatura del aire entre dos regiones de la Tierra. 2 siglos después, en 1802, el británico Lord Kelvin tuvo la idea de crear una máquina que aprovechara la fuerza del viento para generar electricidad. Y la idea pasó a hacerse realidad en 1890, gracias a Paul Lacroix, el padre de la energía eólica. Pero a mí me queda la duda, ¿a qué se refería Torricelli con la diferencia de temperatura? ¿Y cómo puede esto generar viento? Mejor consultemos a un especialista. Mi nombre es Piro Rivas y soy especialista en meteorología del CENAMI. El viento es simple y llanamente el desplazamiento o movimiento del aire de un lugar a otro. Los vientos se forman por la diferencia de temperatura o presión entre dos lugares distintos. La diferencia de presión es la que dicta la velocidad del viento. Por ejemplo, a mayor diferencia de presión vamos a tener vientos más veloces y a menor diferencia de presión tendremos vientos más calmos. En la zona oceánica podemos tener un sistema de 1020 a 1024 hectopascales y al haber esta diferencia de presión entre el océano y la ciudad de Lima presentamos vientos más veloces. El viento es importante para la navegación marítima, por ejemplo en las embarcaciones con vela. También es importante para la navegación aérea en el aterrizaje y despegue de vuelos. También para el viaje mismo, ya que los aviones pueden entrar a corrientes de aire en las cuales van a ahorrar combustible. Asimismo, el viento también es importante para la generación de energía, como lo es la energía eólica. En la Red Nacional de Estaciones del CENAMI se miden la temperatura, precipitación, humedad, radiación y viento. Estas variables nos ayudan para hacer el pronóstico diario y también los avisos meteorológicos. Con patrones nos referimos al clima de esta estación. Por ejemplo, en temperatura hemos determinado que durante las primeras horas de la mañana tenemos la temperatura mínima, la más baja del día, y del mediodía a 4 de la tarde presentamos la temperatura más alta del día, es decir, la temperatura máxima. Asimismo, con respecto al viento, podemos decir que durante horas de la tarde presentamos las mayores velocidades de viento, así como en el mes de agosto, en el cual presentamos las mayores velocidades. El viento tiene dos componentes, las cuales son la velocidad y la dirección. La velocidad se mide con el anemómetro, el cual es el instrumento para medir velocidad de viento, y la dirección se mide con la veleta, la cual nos indica desde qué dirección está viniendo el viento. Este es el anemómetro, el instrumento con el cual medimos la velocidad del viento. Esto que parece cucharita de helado se le llama cazoleta. Es el elemento sensible del instrumento y el cual permite que el viento entre y genere esta rotación. Entre más rápido se mueva, significa que la velocidad del viento es mayor. En cuanto a precipitación, la temporada de invierno es la más lluviosa, ya que presentamos acumulados de hasta 6 milímetros por los 3 meses del invierno. Aquí tenemos diferentes tipos de pluviómetros. Este es el pluviómetro de costa, con una boca más ancha para poder medir menor cantidad de precipitación. Por el contrario, este es un pluviómetro de selva y sierra, en el cual medimos mayor cantidad de precipitación. El de acá es un pluviógrafo, el cual mide la precipitación y cómo va variando esta con respecto al tiempo. Se usa para medir intensidad de precipitación. En el pluviógrafo, la precipitación cae y luego al pasar por los tubos genera una medición en esta cinta, y la cual nos permite saber la intensidad de precipitación, cómo va variando de hora a hora la precipitación. Para finalizar, la precipitación cae a este recipiente, donde es nuevamente medido en una probeta.
El año pasado se registraron en el país vientos de hasta 40 kilómetros por hora y las ráfagas, los vientos de corta duración, alcanzaron incluso hasta 60 kilómetros por hora. En el siguiente bloque hablaremos sobre los vientos más fuertes del planeta y además conoceremos cómo funciona la energía eólica y para qué se usa. Ya regresamos. Al inicio del programa mencionamos los tipos de viento según su duración y hablamos de los vientos de corta y larga duración como la brisa, el huracán y otros. Estos vientos se dividen según la fuerza con la que avanzan, es decir, con mayor o menor velocidad. Cuando el viento alcanza una velocidad mayor o igual a los 117 km por hora, se convierte en un huracán. Y puede tener tanta fuerza que, según la NASA, puede generar tanta energía como unas 10.000 bombas atómicas. Puede llegar a medir 14 kilómetros de alto y 800 kilómetros de ancho. ¿Se imaginan? Si toda la costa del Perú mide 2.000 kilómetros, un huracán puede llegar a medir casi la mitad de nuestra costa. Eso es enorme. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre huracán, ciclón o tifón? En realidad no hay ninguna, solo que se les llama distinto dependiendo del lugar donde se hayan producido. Y aunque la fuerza del viento tenga consecuencias negativas, como daños materiales a la infraestructura, el viento también tiene muchos usos positivos. Uno de los más interesantes consiste en usar su fuerza para generar electricidad. Esto es lo que conocemos como energía eólica. Y ahora veamos un proyecto nacional que está aplicando esta energía de una forma muy interesante. Soy Heinrich Berg y me dedico a la energía renovable desde muchos años y desde el año 2010 tenemos una empresa acá en Lima. Las turbinas eólicas traducen la fuerza del viento en la energía que podemos usar. Entonces hay dos diferentes sistemas básicos. Uno es mecánico, que va directamente la fuerza del viento hacia, por ejemplo, el bombeo de agua. Y lo que más se usan es traducir ahora la fuerza del viento en energía eléctrica. Normalmente se necesitan un viento entre 9 y 12 metros por segundo, que es como 40-45 kilómetros por hora, para que una turbina eólica trabaje en su punto óptimo. Pero ya desde una velocidad más o menos de 20 kilómetros por hora es utilizable. La energía de la turbina depende, como he dicho ya, de la velocidad del viento, pero sobre todo del tamaño de la turbina. Y esta turbinita que tenemos arriba tiene un tamaño de 1,22 metros de diámetro y este produce, si el viento es muy fuerte, hasta más de 500 vatios. Y 500 vatios es suficiente para un hogar normalmente. Por ejemplo, aquí en mi casa, como no hay mucho viento acá en Lima, lo puedo usar, por ejemplo, para mi laptop, lo uso para la luz en la terraza, lo uso para radio, para mi música, y para esto le da. La eficiencia de las turbinas está determinada por varios factores. Uno son los tipos con un eje horizontal, que se conocen y que tengo arriba, y otros son de eje vertical, que giran así. Entonces, los de eje horizontal, como se ve normalmente en los parques, son los tipos más eficientes y llegan a una eficiencia de un poco arriba del 50% de la energía que lo traducen en energía eléctrica.
Otra parte de la eficiencia es la aerodinámica. Todos los sistemas eólicos funcionan con un sistema aerodinámico como hélices de aviones y entonces importa es que la calidad de la aerodinámica, los perfiles de las alas que tienen y aparte de esto, por supuesto, el generador mismo, lo más imanes tienen adentro, mejor está la eficiencia. Entonces, los buenos aerogeneradores tienen un peso muy alto. Y, por ejemplo, un aerogenerador de 10 kilovatios puede pesar media tonelada, ¿no? Aparte de las pequeñas turbinas eólicas, claro, las grandes turbinas que se usan en los parques eólicos, que pueden tener megavatios, 3 megavatios, 5 megavatios cada uno. Estas turbinas se usan para, en forma muy económica, alimentar a la red pública de la electricidad. Las zonas en el Perú para la energía eólica, las mejores zonas están en la costa y están en la zona Piura, Talara, en el norte, donde justamente la costa está un poquito hacia dentro del océano. Y la otra parte es en Marcona, en la zona Moquegua, en esta zona donde hay un viento fuerte. Entonces, ya sabemos qué es el viento, qué tipos de viento hay, de qué está compuesto y además sabemos cómo se puede aprovechar para algo tan esencial en nuestra vida como lo es el consumo de agua. De hecho, muchos científicos creen que la energía eólica es una de las energías mejor proyectadas para el futuro. Y no solo porque es barata de producir, alrededor de 10 céntimos por kilovatio, a diferencia de la que usamos ahora que cuesta alrededor de 60 céntimos por kilovatio. Pero también porque la energía eólica reduce las emisiones de CO2. Solo en el 2016, esta energía evitó la emisión de más de 637 toneladas de CO2. Eso es muchísimo. Y en América Latina, el país que mejor aprovecha esta energía es Brasil. Y Uruguay está a punto de lograr el objetivo de usar electricidad totalmente generada por energía renovable. Eso es realmente admirable. En el siguiente bloque seguiremos aprendiendo más sobre el viento y la energía. En el capítulo de hoy aprendimos muchas cosas sobre los movimientos del aire, es decir, el viento. Puedo decir ahora que mi tipo de viento favorito es la brisa, sobre todo en los días de calor como este, porque aquí dentro del estudio no corre nada de viento, al menos no del viento natural. Por eso tenemos este ventilador. Pero creo que hoy no será suficiente. Verán, aquí dentro hay aire caliente y si prendo el ventilador, lo único que hace es mover el aire caliente de un lado a otro. Es por eso que muchos prefieren tener aire acondicionado. Y como eso puede salir un poco caro, hoy vamos a aprovechar el segmento de este programa y vamos a aprender a fabricar una versión casera súper eficiente. Listo, ya tenemos los materiales para empezar. Y lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Para empezar, 2 botellas de plástico, alambre de jardinero, hielo y lo más importante de todo, un ventilador. Y como herramientas vamos a utilizar una cuchilla y un alicate. El paso número 1 es preparar nuestras botellas. Y lo que vamos a hacer es cortarlas más o menos a esta altura. Y además le vamos a hacer unos huecos. Esto lo pueden hacer con un clavo o con la cuchilla, pero sí, háganlo con mucho cuidado. Yo ya tengo mis botellas preparadas y se las voy a mostrar. Estas son mis botellas y como pueden ver las corté a esa altura y le hice estos agujeros. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro alambre y vamos a cortar unas tiras de aproximadamente 30 centímetros. Yo también ya las tengo preparadas. Y son
estas de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es fijar nuestras botellas al ventilador. Y para eso vamos a agarrar el alambre, cerciorarnos de que esté apagado y desconectado por si acaso, y vamos a pasar el alambre por los agujeros de nuestra botella de esta forma. Y ahora vamos a fijar la botella al ventilador. Recuerden ponerla a la altura de las aspas, pues que es por donde sale el aire. Aquí va una y ahora la segunda. Listo, ahora el paso final es poner nuestro hielo en las botellas. Y no se preocupen, cada vez que el hielo se derrita, solo tienen que abrir la tapa y dejar que caiga en un vaso u otro recipiente. Vamos a poner los hielos y probamos. Ya tenemos nuestro aire acondicionado casero. Ahora vamos a prenderlo. A diferencia del ventilador normal, que solo produce viento, es decir, traslada aire de un lugar a otro, pero sin variar su temperatura, este lo que hace es también generar viento que va a pasar a través de estos hielos, se va a enfriar y ese aire va a llegar a nosotros y la sensación de calor corporal baja. Entonces, voy a probarlo. Es otra cosa. El día de hoy hemos aprendido cuál es la importancia del viento en la naturaleza. También qué tan peligroso puede ser según las velocidades que alcance. Y por otro lado, aprendimos cómo se pueden usar las fuerzas del viento para mejorar nuestra calidad de vida. Por último, fabricamos nuestro propio aire acondicionado para esos días calurosos y lo hicimos de una forma casera, usando un ventilador, algunos accesorios y nuestra creatividad. Ahora, debo decir que me siento mucho más fresco gracias a nuestro experimento casero. Espero que si se animan a hacerlo, lo hagan con mucho cuidado y, si es necesario, con la ayuda de un adulto. Eso ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido en Ciencia en Esencia. Yo voy a seguir refrescándome.